Bienvenidos a este episodio en donde vamos a platicar un poco de un tema un poco sensible. Es un poco muy sensible. Un poco muy bastante. Y sigue siendo un tema muy vigente en nuestras generaciones, en las generaciones más grandes y en las que vienen, pues yo creo que también. Sí, y es que justo hoy vamos a hablar del movimiento estudiantil en México. Del 68. Pero desde otra perspectiva, y queremos hablar un poquito de cómo los medios han encuadrado estos movimientos, cómo ha cambiado la narrativa desde el 68 hasta hoy en día, que en el 68 bien sabemos que no habían redes sociales, sí, y hoy en día ya las hay. Entonces sí hay un contraste enorme. Exacto. Y entonces sí. Hoy vamos a hablar un poco del 68, de la reacción del gobierno justo antes de las Olimpiadas y el cómo esto afectó para que lo mantuvieran de una forma distinta como pasó. Y de cómo hoy los estudiantes tienen herramientas distintas para poder contar su historia. Quiero que sepan que aquí tenemos nuestras notas porque como es un tema sensible, no queremos darle ninguna fecha errónea o titulares erróneos. Queremos darles la información concreta, queremos darles la información, pues no sabemos si real, pero de los medios, lo que los medios dieron a conocer. Lo que los medios dieron a conocer. Algunos testimonios que logramos investigar de ciertas personas. Ajá. Anónimas, pero es lo que encontramos. Entonces, por la naturaleza del tema, queremos pedir sensibilidad y pues discreción. Respeto y discreción, claro. Uh-huh. Entonces, a ver, para empezar, el movimiento estudiantil tiene una historia enorme, no solo en México, sino en todo el mundo. Obviamente, hoy nos vamos a enfocar solamente en México, pero el punto es que en donde todo se quebró fue el 2 de octubre de 1968, cuando los estudiantes estaban pidiendo libertades, democracia, libertad de expresión, mejor educación y bueno. Lo que pasó a continuación fue la tragedia de Tlatelolco, que fue una, ¿cómo se diría? Represión total, que el gobierno intentó ocultar porque faltaban unos días para las Olimpiadas. Literalmente había toda una campaña internacional para mostrar a México como un país moderno, de paz, limpio y sin este tipo de situaciones. Claro, y justo es aquí donde entran los medios, donde entra todo, pues todo este mundo, ¿no? De el show mediático, uh-huh. Los medios, y es que es lo que toda la gente supo, o sea, todo lo que la gente supo fue porque el gobierno controló la narrativa. Porque como bien sabemos, en ese entonces no existían las redes sociales, como ya lo dijo Mau. Entonces el gobierno tomaba control de la televisión, del radio, del periódico y no salían cosas que ellos no quisieran que salieran. Y es por esto que ahorita vamos a hablar de la teoría del encuadre o framing, como le quieran llamar, que básicamente nos dice cómo los medios no solo cuentan lo que pasa, sino que deciden cómo pues contarlo, literalmente. Claro. Qué cosas destacan, qué cosas quitan, qué hacen que se vea lo primero, qué palabras usar y todo este tipo de cosas. Claro, porque no solo es la información que te dan, sino cómo te la presentan. Para los que no entienden muy bien de qué va la teoría del encuadre, es básicamente, imagínate que tú vas a regalar una foto, ¿no? Una foto de X cosa. Que quieras. Y le tienes que poner un marco, pero tienes que escoger qué marco le vas a poner, porque ese marco va a influir en cómo la persona a la que le regales la foto la ve, ¿sabes? Sí. O sea, dependiendo del marco es lo que la persona va a pensar de la foto, a pesar de que la foto no va a cambiar y va a ser la misma dependiendo del marco que le pongas, obviamente va a cambiar la perspectiva de la gente. Y es por esto que en el 68 ese encuadre estaba completamente pues controlado por el gobierno. Sí, y es que después es que no quiero decir palabras para que no nos lo censuren. Pero después de la tragedia que ocurrió en Tlatelolco, pues la prensa nacional usaba titulares como enfrentamiento, provocadores, desorden, desorden estudiantil, etc.
cuando pues en realidad lo que había pasado era represión del Estado. A lo que voy es que... Es que literalmente esto fue una parte del encuadre que fue, o sea que ahorita ya sabemos qué es, cómo se llama, pero en ese momento no sabíamos y era algo muy claro, ya que presentaban a los estudiantes como pues unos rebeldes, un problema, y al gobierno como que ellos eran los que querían mantener todo en paz y en orden para que las Olimpiadas salieran perfectas. Pero bueno, esto no nos vamos a meter tanto en el trip de las Olimpiadas, porque aquí lo grave fue que el gobierno ordenó que se minimizaran el número de víctimas, los muertos, se encargó de culpar a ciertos grupos y crearon todo un encuadre diseñado con el fin de proteger proteger la imagen o la perspectiva del país internacionalmente, que realmente no les funcionó, porque por más que trataron, pues... No pudieron callar a todos. No pudieron callar a todos. Porque si tú preguntas hasta la fecha de hoy quién estuvo ahí, te cuentan todo lo que pasó, te cuentan cómo se los llevaron en camiones y los desaparecieron ahí, cómo los mataban, cómo los que llegaban a esconderse dentro de los edificios, pues igual creo que militares entraban a los edificios a buscar que no hubiera nadie escondido. Sí. De verdad fue algo horrible. Sí, también a otros que no eran culpables de nada, iban a la escuela, secuestraron los camiones, se los llevaron y son los desaparecidos. Entonces, pues esto obviamente sale de boca en boca de personas a las que les pudimos preguntar que estuvieron ahí. Bueno, no en el lugar, pero en esos años. Claro. Y pues claramente, pues sin redes sociales, ni celular, ni nada, pues la gente... No todos sabían bien lo que había pasado, porque muchos no estuvieron ahí, muchos no sabían. Claro, porque... Los de otros estados, pues justo, ¿cómo se iban a enterar? ¿Qué es lo que la gente ¿Qué es de lo que la gente se enteraba? Pues literal, de lo que salía en la televisión, en los periódicos y en la radio. Entonces... O sea... Pues sí, como todo estaba controlado... Todo era controlado por el gobierno. Ajá, entonces todos tenían la misma perspectiva que el gobierno quería dar. Y ahora, si nos movemos años en el presente, o sea, si avanzamos a la actualidad, pues todo cambia, porque hoy los movimientos estudiantiles no dependen de los medios tradicionales, porque ya cada uno tiene sus plataformas, y ya pues ya no depende del gobierno o de los medios tradicionales definir el encuadre, ya que hoy en día hay muchísimos encuadres. Claro, hoy los estudiantes pueden subir videos en tiempo real, quedarse de ver en Twitter, hacer algo, visualizan cosas de que la gente no tiene consentimiento. Sobre todo, usan su propia perspectiva y no la que los demás quieren tener. Claro, y esto ha pasado ya en distintos movimientos, como movimientos feministas, protestas universitarias, campañas antirracismo, como lo de George Floyd, también se movió mucho en redes sociales. Y es por eso que ya no existe una sola narrativa, o sea, ya llegan narrativas de muchísimos lados, porque justo... Ya no solo existen, digamos, 3 medios de comunicación que todos conocemos. Existen 1000. Ajá, existen miles, o sea... Y aquí nos damos cuenta que también, o sea, esta teoría sigue estando y no es que se vaya a ir, sino que ahora no es solo, pues, una. Ahorita compite con demasiados encuadres que la gente da. No solo los del gobierno, sino también los de las mismas personas, los medios, o sea, en general en todos. Claro, y justo hoy en día es cuando podemos comparar cómo estamos ahorita y cómo estaban en el 68, de que hoy podemos ver que el poder del encuadre no es exclusivo a ciertos sectores, a ciertas manos, vaya. Justo, esto también significa que hoy generamos más ruido, tenemos más versiones, más responsabilidades también, y esas responsabilidades van conforme las personas van surgiendo en redes, necesitan tener una responsabilidad con pues, la ciudadanía para verificar la información y no dar cosas falsas. Claro, y justo aquí lo importante es pues que los movimientos estudiantiles ya encontraron formas nuevas de sobrevivir, de evolucionar, de contar su historia, de exigir cambios. O sea, hoy en día ya no solo los movimientos estudiantiles, pero en general todos los movimientos sociales ya encontraron una nueva forma de
contar su historia. De contar los hechos, de contar sus perspectivas. Y también con esto podemos entender cómo funcionan los encuadres, ya que no solo nos ayudan a no, pues, creernos cualquier narrativa que vemos, porque también hay que preguntarnos siempre, ¿quién está contando esta historia y por qué la cuentan? Claro. Con esto dicho, nos gustaría darles las gracias, nos gustaría que dejaran un comentario, que si ustedes pues son de la época del 68, aunque fueran niños, adultos o sus papás, que nos pudieran comentar de qué fue de lo que ustedes se enteraron. Y cómo se enteraron. Y cómo se enteraron. Yo, por ejemplo, mi papá era un niño, tenía como 1 año, pero pues obviamente estaba con mi abuela, entonces mi abuela nos contaba historias de cómo sacó a mi papá al parque y en eso empezó a haber muchísimos policías y nadie sabía lo que pasaba, hasta que después salió en la televisión que había habido una manifestación y que había un relajo por los estudiantes. Uh-huh. También lo que mi papá me contó es que, pues literal, salieron a manifestarse. La neta yo no sé dónde él se enteró, no sé tampoco cuántos años tenía. Creo que también ha de ser súper chiquito, de que bebé y lo veía en la tele o algo así. Y después, o sea, lo que vio era lo que presentaban en la tele, que los chavos eran revoltosos y en eso todo pues desapareció porque se involucraron otros grupos de personas que no tenían que estar. Claro. Y conforme fue creciendo, investigó más del tema y se hizo más potente, más fuerte, más llamativo el tema. Y empezaron a salir como los puntos de vista de otros, lo que pasó de la otra persona y así. Y con eso se empezaron a dar cuenta que pues una de las verdades que dicen es lo que acabamos de contar. Claro. Entonces, con esto dicho, nos despedimos. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo episodio. Nos vemos el próximo episodio. Bye.